buenas noches. ¿Cómo están, familia de Inconmovibles? Cimentados sobre esa roca eterna. Qué lindo que podamos compartir un viernes más, ya 28 de agosto. Se nos fue agosto, ¿verdad? Como decimos, ya ahí quedó, ya lo pasado, pasado. Y estamos hoy contentos, felices, alegres, llenos de júbilo, llenos de gozo al saber lo que el Señor está haciendo en medio de Inconmovibles. Gracias a usted que está conectadito, conectadita esta noche. Me honra con su presencia, me gozo mucho en el Señor de estar una vez más aquí unidos, ¿verdad? A través de este grupo tan hermoso, tan lindo. Y bueno, ustedes engalanan la noche, dicen por ahí, ¿verdad? Así que les agradezco su compañía para no sentirme solito, ¿verdad? Hoy es una noche especial, tenemos mucha información que compartirles. Ya estoy deseando que compartirles toda esa información, pero antes quiero saludarlos, quiero saludarlas, ¿verdad? Porque son muy importantes. Por ahí está el pastor Randall, ya conectadito. Doña Marta Álvarez Mondragón, ¿cómo estás? Chechito, hola Chechito, ¿cómo estás? Carmelita, Estevita Castillo, Alejandra Sancho, la pastora Eunice, Jason Salazar, Chelita, dice Chelita, muy buenas noches, que bendición está conectada. Daniela Solís acaba de conectar. Por ahí he visto a Catita Navarro. Bueno, hay varios ahí que están ya uniéndose a la transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, como ustedes vieron la publicidad ahí que hemos hecho a través de Inconmovibles, hoy vamos a estudiar el Pentateuco, ¿verdad? Esos 5 libros, esos primeros 5 libros de la Biblia que posiblemente son los que usted haya visto más, ¿verdad? Cuando abrimos la palabra, casi siempre empezamos desde el inicio, ¿verdad? Aquí a buscar. Entonces esos son los primeros libros que casi siempre podemos ver. Así que póngase cómodo, póngase cómoda, porque nos espera una noche muy especial. Y como siempre lo hago, antes de todo vamos a iniciar de la mejor manera, que es orando al Padre. Amén, entregándole este tiempo al Señor para que podamos aprender, para que podamos abrir el corazón, el entendimiento y nuestra mente a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Amén. Vamos a orar. Acompáñenme por favor si usted puede. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche, Señor, por acá en Desamparados, un poquito lluviosa. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo, Señor, mi Señor, tú sigues siendo nuestro proveedor, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Gracias por este grupo, gracias por esta nueva transmisión, Señor, que hacemos a través de la página de Inconmovibles, Señor, cimentados sobre la roca. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanas y de mis hermanos que están al otro lado de la transmisión. Cúbrelos, Señor. Gracias por su disposición de estar aquí hoy a aprender, Señor, a compartir, Señor, a capturar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pongo en tus manos, Señor, el material que he preparado con tanto amor, Señor, con tanto regocijo, Señor, porque quiero exponerlo, Señor, a mis hermanos, Señor, y que sea de agrado a ti, Señor. Todo es para ti, todo es por ti, y todo se trata de ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, tú seguirás en control, tú seguirás siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por ahí está María Elena también. No sé si ya la había saludado. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos de una vez? Antes de que se me olvide, ¿verdad? Un anuncio del pastor Randall. Tenemos, hoy hay vigilia radial de Faro del Caribe. Ustedes saben que nuestros pastores, Pastor Paulino, Pastor Randall, ellos sirven activamente en la emisora Faro del Caribe, y hoy hay vigilia radial. Así que el Pastor Randall me comunicó que les dijera a ustedes, si tienen alguna petición, puede hacerla a través del chat del grupo de Inconmovibles, alguna petición de oración, algo por el que quiera que oremos, ¿verdad? Para aprovechar ese tiempo de oración que va a suceder ahora, si Dios lo permite, a partir de las 9 de la noche a través de la 97.1, que es la frecuencia de Faro del Caribe. También van a estar proyectándolo por el Facebook Live de Faro del Caribe. Así que ya están sabidos, ya tienen información
para que le hagan llegar las peticiones de oración si así lo tienen a bien. Muy bien, vamos a iniciar con ese estudio del Pentateuco. Y bueno, yo soy muy motivado, y más que un estudio, esto es un viaje. Amén, esto es un viaje hermoso. Yo quiero que usted lo vea así. El pastor Randall el viernes pasado nos hizo una introducción al tema muy bonita. Yo lo repasé de nuevo por la página de YouTube de Inconmovibles, así que si usted quiere repasarla también puede hacerlo, y nos dio muchos detalles. Hoy vamos a ver cantidad de detalles, cantidad de información acerca de los primeros 5 libros de la palabra del Señor. Entonces, les decía, saludos a Coqui, a Carlos Salazar, saludos que se están integrando a la transmisión, que Dios me los bendiga. Bueno, otra cosa importante, no todo lo sé, ¿verdad? Siempre aclaramos eso. Si usted tiene alguna duda, por favor, haga su consulta a través de la caja de comentarios. También, si yo me equivoco, ¿verdad? Ahí me corrigen. Y aprendemos todos, que para eso estamos aquí, para aprender, para ser humildes y mansos, ¿verdad? No mensos, mansos a lo que el Señor quiere mostrarnos en esta noche. Si usted quiere compartir algo que usted sepa, que pueda aportar a la transmisión, perfecto, hágalo por favor, porque eso va a enriquecer este estudio del día de hoy, de esta noche. Amén. Bueno, muy bien. Les decía que hoy vamos a iniciar este viaje hermoso, este viaje a través de todos los libros de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, hoy vamos a ver 5 nada más. Lo invito a que junto a mí se ponga cómodo. Vea que lo estoy diciendo, que se ponga cómodo, se ponga cómoda, y juntos podamos aprender de detalles, de historias, acontecimientos y fechas que nos ayudarán definitivamente a entender mejor la palabra de Dios. Es importante, hermanos, como siempre lo decimos, no nos cansamos de repetirlo, todo hay que pesarlo, ¿verdad? A través de las escrituras. Todo tenemos que pasarlo por ese filtro, por ese colador, a través de las escrituras. Amén. Así que yo quiero darle la bienvenida a esto que es el Pentateuco. Ahí se lo tuvo yo. Hoy quiero mantenerle su atención 100% aquí conmigo. Espero poder captarlo. Y bueno, el Pentateuco. Pentateuco, ¿qué es esa palabra, el Pentateuco? Bueno, la palabra en sí viene del griego pente, que significa 5, y teuxo, que significa rollo. Entonces, saludos a Marixa, que se acaba de integrar. Entonces es decir, 5 rollos, ¿verdad? ¿Por qué? Por los estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos hebreos. Es un conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia. Quizás usted me decía, Fran, no, ya eso es muy básico, ya eso yo lo sé. Bueno, súper bien, gracias a Dios que ya usted lo sabe. Me alegro que ya usted sepa eso. Pero hay otros que tal vez no. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que la tradición atribuye al patriarca hebreo Moisés. Amén. El Pentateuco, hermanos y hermanas, es considerado canónico por todas las confesiones cristianas y forma parte de todas las Biblias. Pastor Randall el viernes pasado comentó que hay diferentes tipos de Biblias y que no en todas las Biblias están todos los 66 libros que tiene nuestra Reina Valera, por decirlo así, ¿verdad? Que es la que usualmente nosotros utilizamos. Entonces, todo esto corresponde con los que en la tradición hebrea forman la Torá. ¿Qué es? Saludos ahí a Bianca, que se está conectando. ¿Qué es la Torá? La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, y es llamada el Pentateuco en el cristianismo. Hermanos, constituye la base y el fundamento del judaísmo. ¿Ok? Entonces, les dije que vamos a estudiar 5 libros. Génesis, primero. Éxodo, segundo. Levítico, tercero. Números, cuarto. Y Deuteronomio, el
quinto libro que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿ustedes recuerdan la palabra que les dijo el pastor Randa la semana pasada? Sí, que del Génesis, Bereshit, eso significa en el vocablo hebreo. Ahorita más adelante se lo voy a colocar para que lo vean por ahí. Éxodo, Shemot, Levítico, Baquicra, Números, Bemidbar y Deuteronomio, Devarim. No estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Estoy diciendo el vocablo hebreo. Así que ahí después se lo voy a colocar en pantalla para que ustedes lo tengan también presente, y aquí esté apuntando, perfecto, lo puede apuntar. Ahora, este contenido a su vez, está contenido a su vez en el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? Es un acrónimo hebreo también conocido como Micranota o Biblia hebrea, que es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. ¿Okay? Se divide en tres grandes partes: la Torá, que ya se los dije, los Nevim, que son la parte de los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Los textos, hermanos, están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también se dice que hay pasajes en arameo antiguo. Por ejemplo, algunos pasajes del libro de Daniel, el libro de Esdras y algunos otros. Entonces, esta es una breve introducción de lo que es en sí, lo que encierra el Pentateuco. Ok, eso es lo que encierra el Pentateuco. Básicamente significa 5 rollos. Ok, entonces vamos a ir estudiando poco a poco cada uno ahora de esos 5 libros maravillosos, esos primeros 5 libros de el Pentateuco. Ok, vamos a ir primero al libro de Génesis. Como ustedes ven ahí, el libro de Génesis es Bereshit, y ahí está el vocablo hebreo. Ok, muy bien, ahí se le vio esa pequeña introducción, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a ver también en pantalla esta parte de el primer libro, que es el de Génesis. Ok, vamos a ver el primer libro de Génesis. Génesis significa principio. Este libro trata de la creación y de la vida. Y hermanos, vea qué importante este primer libro. Proporciona las semillas de todo lo que se desarrolla después, a lo largo de toda la Biblia. Relata, vea qué lindo esto, relata de manera hermosa la simplicidad de la vida temprana en la tierra, pero también, no todo es color de rosa, ¿verdad? Pero también, y hay que decirlo obviamente, el comienzo del pecado y de la corrupción del mundo. Hace resaltar el aborrecimiento y el juicio de Dios con respecto al mal. Ojo, con respecto al mal. Génesis simboliza la obra de Dios que da vida eterna al alma mediante el nuevo nacimiento y la promesa del fruto de la vida del creyente. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de este libro de Génesis? Bueno, el libro de Génesis narra la historia de la tierra desde la creación. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso lo hemos leído muchas veces quizás. Entonces, relata la historia desde la tierra desde la creación hasta la muerte de José allá por el año de 1805 a.C. Génesis tiene 2 secciones principales. Y eso es muy importante que usted lo apunte, por favor. Siendo las 2 el fundamento de todo lo demás de la Biblia. Es como 2 placas, ahora que tembló un día de estos, ¿verdad? Como 2 placas grandes que son fundamentos para todo lo demás en la Biblia. Por ejemplo, el primero es el registro de la creación y la temprana historia de la humanidad. Eso se ve del capítulo 1 hasta el 11. Aquí establece la existencia, el poder y la bondad de Dios. Eso es un gran pilar, por decirlo así. El segundo es el registro de los tratos especiales de Dios con la nación de Israel, del pueblo de Israel. Ya más adelante vamos a hablar ampliamente acerca de esto. Eso está en el capítulo 12 al 50 de Génesis. Todo esto, hermanos, nos muestra su intención de establecer y desarrollar una relación con la humanidad. Ahora, yo quiero dar algunas características de Génesis en cuanto a algunos personajes, ¿okay? Que llamamos patriarcas. Por ejemplo, en Adán se ven lecciones de vida y de muerte. Es una figura de Cristo. Oiga, es una figura, ¿verdad? Puesto que los dos son cabeza de raza, pero hay un contraste entre ellos por el hecho de que Adán murió, mientras que Cristo es una cabeza viviente. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Muy bien. Enoc nos enseña acerca de la marcha y el traslado de los creyentes. Caminó con Dios y por fe Enoc fue trasladado. Hebreos 11:5. Prefigura a los creyentes que serán arrebatados en la venida del Señor. Otro patriarca, Noé, ilustra las obras y la salvación. Sus obras fueron obras de fe. Fue salvado a través del diluvio. Todos recordamos esa historia también, ¿verdad? Para entrar a un mundo nuevo. Es una figura de los creyentes que serán salvados a través de la gran tribulación e introducidos en la nueva tierra en la cual Cristo reinará. Abraham, todos conocemos al patriarca Abraham, nos habla de fe y separación. Su altar habla de la fe, su tienda de la separación. Llegó a ser peregrino por llamamiento de Dios. Isaac hace resaltar los principios de sumisión y perseverancia, porque en general su vida fue una vida de obediencia y de conformidad a la voluntad de Dios. Qué lindo que podamos ser como Isaac, una vida de obediencia y conforme a la voluntad de Dios. Otro patriarca, Jacob, ilustra la disciplina y la previsión. En su relación con Jacob, Dios le llevó a someterse y a que fuese un adorador mientras se acercaba su muerte. Qué lindo, qué lindo. José, otro, conoció en su vida el sufrimiento, pero también la gloria. Qué lindo, ¿verdad? Conoció el sufrimiento, pero también la gloria del Señor. Ofrece aún hoy un precioso ejemplo para la fe de los creyentes. Usted se preguntará hoy, Fran, ¿quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Bueno, algunos creen que Génesis fue obra de varios autores a lo largo de muchos años. Incluso algunos que creen que Moisés escribió desde el Éxodo hasta Deuteronomio dudan que escribiese Génesis. Como que lo tienen ahí medio recelosillo, ¿verdad? Pero bueno, creemos que Génesis, por cuanto los acontecimientos que narra tuvieron lugar mucho antes del nacimiento de Moisés. Pero la evidencia indica que el mismo Moisés escribió este libro. Saludos al pastor Paulino, David Cascante, que están acompañándonos también. Durante sus años en la familia real egipcia, Moisés pudo haber llegado a ser un diestro escritor e historiador del autor de Génesis y muestra poseer un conocimiento de los términos y de las costumbres de los egipcios. Ahora, vea qué dato más interesante. Saludos, Josué, bendiciones. Vea qué dato más interesante. La Biblia, se refiere a Moisés como escritor. Esto está en Éxodo 17:14. En Lucas 20:28 también, en Juan 1:45. La unidad del tema y del estilo por todo el Pentateuco indica un autor único. Te explico esto. Esto es que hay como una línea, ¿verdad? No se nota tanta diferencia entre la escritura en cómo se narran los hechos en todo el Pentateuco. Por eso podemos decir que Moisés fue el que escribió el Génesis también. Los escritores del Nuevo Testamento y los antiguos escritores judíos consideraban a Moisés como el autor de todo el Pentateuco o la ley. Muy bien, vamos bien, sí, súper bueno. Ahora y estamos arrancando apenas. La fecha y el lugar de este libro de Génesis. Bueno, aunque se desconoce exactamente, ¿verdad?, el tiempo y el lugar exactos en que Moisés escribió el Génesis, fue probablemente cerca del final de sus primeros 40 años. ¿Ok? Pregunta de examen. No, mentiras. ¿Cuánto tiempo vivió Moisés? ¿Alguno se acuerda? Que me lo ponga por ahí. Bueno, vamos a ver. No se lo voy a decir todavía, para ver si me están poniendo atención. Deuteronomio 34:7. Ahí está la respuesta. Le doy esa pista. Bueno, entonces, la fecha y el lugar, aunque se desconoce el tiempo y el lugar exactos en que Moisés escribió Génesis, fue probablemente cerca del final de sus primeros 40 años, mientras estaba todavía en la corte de Egipto y tenía acceso a los documentos históricos. La cronología de Primera de Reyes 6:1 indica el 1446 a.C., cuando Moisés andaba por ahí de los 80 años. Entonces, como la fecha aproximada del Éxodo, de modo que es probable que escribiera Génesis por ahí alrededor del 1486 antes de Cristo. Entonces, si usted está apuntando, el dato que usted quiere apuntar es que el Génesis se escribió más o menos alrededor del año 1486 antes de Cristo. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del libro Génesis? Hay 4 propósitos grandes e importantes. El número 1, revelar el origen y propósito del universo, de la vida y de la humanidad. Casi nada, ¿verdad? El número 2, exponer la naturaleza personal, relacional y concertadora de los pactos
de Dios. Muy bien, Daniela pegó 120 años. Felicidades, Daniela, está poniendo atención, muy bien. Número 3, registrar la historia antigua del pueblo hebreo. Es muy importante tener registro de los hechos, tener registro de los acontecimientos. Amén. Y número 4, y no menos importante, por el contrario, muchísimo muy importante, comenzar a revelar desde el Génesis a Jesús el Mesías. Son 4 propósitos muy importantes que yo espero que usted los haya apuntado. Hay rasgos singulares de este libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis introduce la cuestión por sí sola más importante de la vida. Usted me dice, Frank, ¿cómo? Más importante de la vida. El problema del pecado y del mal, y comienza a mostrar la solución a este problema. Vea si Génesis es importante, si es un libro realmente valioso para nosotros, que el Génesis introduce 3 de las 4 instituciones dadas por Dios y que son fundamentales para la historia humana. Número 1, Génesis introduce la institución del matrimonio. Esto lo vemos en el capítulo 2. Número 2, Génesis introduce la institución del gobierno humano. Esto está en el capítulo 9 del 1 al 17. Número 3, la nación escogida de Israel. Eso está en el capítulo 12. Y la cuarta institución, que no se muestra aquí en Génesis, sino se muestra en Mateo 16, es la iglesia. Son 4 grandes instituciones. Así es, pastor, gracias por el comentario. Son 4 grandes instituciones, se las repito para que esté apuntando: el matrimonio, el gobierno humano, la nación escogida de Israel y la institución cuarta, que es la iglesia. Hermanos, página por página, ahí usted ve el Génesis página por página. Probablemente Génesis es el libro que ofrece más personajes e historias inolvidables que cualquier otro libro de la historia humana. Dígame usted, pregunto yo, ¿quién no se acuerda de la historia de Adán y Eva? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no recuerda la historia de José con los hermanos? Dígame usted, eso, bueno, le voy a contar un secreto. Imagínese que yo pinté eso en la escuelita dominical. Imagínense si tengo unos añillos por ahí, ¿verdad? ¿Quién no recuerda el diluvio? El arca de Noé. ¿Quién no recuerda esas historias? Son historias muy marcadas en nuestra vida. Amén. Entonces, hay muchos personajes, muchas historias. Gentes de las religiones se han beneficiado de estas historias. Hemos ido fundamento por fundamento, pieza por pieza, roca por roca, vamos ahí amalgamando todo, y esto ha sido el fundamento de nosotros. Otro rasgo singular, registra el pacto abrahámico. Esto lo vemos en el capítulo 12 del 1 al 3. El primero de los 3 pactos incondicionales más importantes en el Antiguo Testamento. ¿Quieres saber los otros 2? Se lo digo con mucho gusto. El número 2 es el pacto davídico y el número 3 es el nuevo pacto. Como ven, hay muchísima información aquí acerca de el libro de Génesis. ¿Ok? Entonces ya sabemos, vamos a hacer un repaso súper rápido. Vemos las historias de los 7 patriarcas que les dije, el trasfondo, ¿verdad? La parte muy importante del autor, que como vemos Moisés, el autor se va a ir repitiendo acerca de los 5 estos 5 primeros libros que ya aprendimos que se llama el Pentateuco. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí? Súper bien, yo sé que sí, estamos muy motivados. Si usted lo tiene bien, por ahí muchos dicen que yo tomo mucha agüita. Bueno, sí, tomo mucha agua. Porque se me seca mucho la garganta. Porque hablo mucho. Yo antes no hablaba mucho, ahora sí hablo mucho, gracias a Dios. Fecha y lugar, ya dijimos que para los que querían apuntar, el 1486 a.C. Y el propósito, entre los 4 que le dije, comenzar a revelar a Jesús el Mesías. Muy bien, ¿qué les parece si pasamos a Éxodo? Si usted tiene algún comentario, por favor hágalo, con muchísimo gusto yo lo voy a leer y lo vamos a estudiar también. Bueno, vamos al libro de Éxodo.
¿ok? Como vieron, ahí estaba en la pantallita del tele, ¿verdad? El libro de Éxodo, Shemot. ¿Ustedes lo lograron leer? Ajá, por ahí yo vi que Estevitan Castillo, ahí lo apuntó. Muy bien, ahí está. Vamos a ver. Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Baquirá, Vallicrá, perdón, Números, Bedimar y Deuteronomio de Barín. Muy bien, Estevitan, gracias, porque ahí ya nos queda apuntados. Entonces, ahí está el Éxodo. Casualidad de casualidad, no lo creo, ¿verdad? Casualmente, curiosamente, en jóvenes, los miércoles, por si se quiere unir, estamos estudiando el libro de Éxodo. Josué, si está por ahí, no sé cuántos meses llevamos en el libro de Éxodo, pero ha sido tan enriquecedor estos meses que hemos estado ahí, porque el Señor ha hablado de una manera impresionante. El Señor ha hablado lindísimo a través del libro de Éxodo. Y bueno, entonces ahorita vamos a ver la parte de toda la parte histórica del libro de Éxodo. ¿Ok? ¿Me acompañan? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué significa Éxodo. ¿Ok? Éxodo significa salida. Su gran tema, si podemos resumir, el tema central de Éxodo sería la liberación. Aquí encontramos a Israel, que ha llegado a ser una gran nación, pero en servidumbre a los egipcios como esclavos. ¿Okay? Es una nación grande, pero en servidumbre, es decir, como esclavos de los egipcios. Dios ve la aflicción de su pueblo, oye sus gritos de desesperación, oye sus gemidos desesperantes, conoce sus dolores y bueno, y libera a Israel después para enviar plagas terribles sobre Egipto. Yarlincita, un placer que esté con nosotros aquí. Muy bien, quiero hablarle del trasfondo de este libro poderosísimo de Éxodo. Entonces, después de llegar a Egipto, huyendo del hambre en Canaán, eso lo veíamos en Génesis 46, si usted quiere apuntar, los israelitas, hermanos, sufrieron 400 años, casi nada, de amarga servidumbre. 400 años, ¿usted se puede imaginar? Sí, esto está en Éxodo del capítulo 1, del 1 al 14. Dios había anunciado a Abraham que esto iba a suceder allá por Génesis 15, 13 al 21. Pero que después de los 400 años Israel volvería a Canaán. Pero ya ahora diferente. Ya no como servidumbre, ya no como esclavos, sino como un instrumento de juicio contra los cananeos o los amorreos, como llama o como menciona la palabra en Génesis 15, 16. El Éxodo, hermanos, registra la historia de cómo Dios liberó sobrenaturalmente. Usted puede decir esa palabra conmigo, la hemos aprendido mucho. Sobrenaturalmente. Fue totalmente milagroso, literalmente. Entonces, el Éxodo registra la historia de cómo Dios liberó sobrenaturalmente a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Los forjó en una nación gobernada por su ley y comenzó a conducirlos de vuelta a su patria en Canaán. Vea que ese pequeño trasfondo nos da pie para hablar un montón de cosas acerca del Éxodo, que por supuesto lo vamos a hacer. Muy bien, quiero contextualizarlos en el capítulo 12 de Éxodo. Los israelitas deben poner la sangre de un cordero degollado, un cordero por casa, en los postes, ¿se acuerdan? En los dinteles de la puerta de cada una de sus casas. Esta sangre, hay rasgos específicos aquí. Esta sangre, hermanos, es una figura de nuestra redención de la culpa de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Luego, todos recordamos el Mar Rojo. Claro, el Mar Rojo se divide e Israel cruza a salvo antes de que las aguas vuelvan sobre los egipcios y que estos sean tragados y ahogados. Eso lo recordamos en el capítulo 14. Ahora, la travesía del Mar Rojo por Israel es una imagen. Imagínese usted esa figura, esa foto. Es una imagen de nuestra redención por medio, obviamente, del poder de Dios. De la esclavitud, es una redención por medio del poder de Dios. ¿De qué? De la esclavitud del pecado y del mundo. Una redención llevada a cabo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Esa es una primera sección. La segunda sección del Éxodo es un libro que comienza en el capítulo 19. ¿Okay? Trata de la ley dada a Moisés.
así como de la construcción del tabernáculo y de la institución de un sacerdocio especial en Israel. Aunque los creyentes hermanos de hoy no estén en ningún sentido bajo la ley, no obstante, su promulgación nos recuerda la autoridad de Dios establecida entre un pueblo redimido. Ahora, todos recordamos o hemos leído en algún momento la figura del sumo sacerdote. Bueno, esta figura del sumo sacerdote es una figura de Cristo. La familia del sacerdote representa ahora a todos los creyentes que forman la iglesia de Dios, a usted y a mí, en pocas palabras, en palabras sencillas. Habiendo sido hechos sacerdotes, los creyentes adoran a Dios por medio del Espíritu, en vez de hacerlo mediante formas exteriores inspiradas por la carne. El servicio del tabernáculo también ilustra de manera hermosa la gracia por medio de la cual Dios se ocupa continuamente de su pueblo, gozándose en tener a los creyentes cerca de Él en virtud del sacrificio de Cristo. Amén. Vea qué lindo todo eso que le vamos sacando el jugo al Éxodo. Entonces, el autor, se los decía ahora muy bien, Moisés. En el 1.1, en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Éxodo, indica que Éxodo es una continuación del Génesis, escrito por Moisés. Hay indicaciones dentro del libro mismo que Moisés guardaba registros escritos. Si usted quiere apuntar, apunte por favor Éxodo 17.14, Éxodo 24.4 y Éxodo 34.27. Se lo repito de nuevo. Yo sé que voy un poquito rápido. Éxodo 17.14, Éxodo 24.4 y Éxodo 34.27. Aquí podemos ver indicaciones de que Moisés guardaba registros de los escritos que él hacía. Ok, Moisés, esta parte es súper importante. Moisés es el único testigo ocular que se registra de todos los acontecimientos del Éxodo. Es decir, esto no es una historia, no es una leyenda urbana. Esto es una historia, esos hechos que pasaron real. Ok, muy bien. La educación que recibió en la casa de Egipto le habría preparado a Moisés como escritor e historiador. Otros autores bíblicos también creían que Moisés escribió el Éxodo y el resto del Pentateuco. Y aquí, si usted gusta, puede apuntar la cita de Josué 8.31, Lucas 20.28 y Juan 1.45. Ahora, ¿en qué fecha y lugar se escribió el Éxodo? Bueno, la cronología de Primera de Reyes sugiere el año de 1446 a.C. como la fecha aproximada en la que los israelitas partieron de Egipto. ¿Ok? Eso se ve en el capítulo 12 del 40-41. Moisés se cree que puede haber comenzado a registrar los acontecimientos del Éxodo en aquel entonces, mientras conducía al pueblo a través del desierto del Sinaí. Como si no tuviera, ¿verdad?, mucho que hacer, ya conduciendo a todo ese montón de gente, 3 millones y pico de personas, ¿verdad? Mientras conducía al pueblo de Israel por el desierto de Sinaí, él iba apuntando ahí, él iba marcando, registrando todos los hechos históricos. Muy importante, hay varios propósitos de este libro del Éxodo. El número 1 es continuar la historia de Israel iniciada en Génesis. Eso es súper importante. Número 2, continuar revelando la naturaleza personal, relacional, concertadora de pactos de Dios. ¿Se acuerda que en Génesis se lo dije? Sí, aquí necesitamos y es vital reforzar. Es necesario continuar revelando la naturaleza personal, la naturaleza relacional y la naturaleza concertadora de pactos de Dios. Tercer propósito importante es mostrar el interés de Dios por su pueblo y su poder para rescatarlo. Y número 4, dar leyes morales, sociales y espirituales a Israel. Esto es muy importante. En el relato de las plagas siempre vemos que Dios le dice a Moisés, le dice: yo mostraré mi poder para que mi nombre sea glorificado, porque yo me engrandeceré a través de Faraón, porque yo me gloriaré a través de Faraón. El Señor es el que dice eso, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor quiere engrandecer, mostrar el pueblo, mostrar el poder de Dios a su pueblo. Muy bien, dice Coqui, vamos a leer este comentario de Coquito. La preparación académica de Moisés en la corte del rey Faraón fue clave para la recopilación de información e investigación para elaborar el Pentateuco, principalmente para escribir el libro de Génesis. Muy bien, Coquito, gracias. Gracias por el comentario. Entonces, quiero agregarle algunas cosas más.
Sumado a lo anterior que le acabo de decir, uno de los principales propósitos del éxodo es mantener vivo en memoria del pueblo el relato fundacional de dicho grupo como nación. Hay una tradición oral que es la que yo le digo a usted: mira, ¿te diste cuenta de tal y tal cosa? Vieras que yo vi que aquella persona se tiró de aquel lado. Vieras que yo vi que aquella persona hizo eso. Esa es la tradición oral. Y hay una tradición escrita que es la que yo, valga la redundancia, escribo en pergaminos, en papel, en lo que sea, y la paso a mis hijos, y mis hijos se la pasan a sus hijos, y los hijos a sus... y ahí va. Es una memoria que pasa a través de las generaciones, a través del tiempo. Entonces, se lo leo de nuevo: a partir de la salida de Egipto, una vez libre y dirigiéndose hacia la tierra prometida, el pueblo israelita adquirió por primera vez conciencia de su unidad, étnica, filosófica, religiosa y nacional, dado que el libro de Éxodo se refiere a la esclavitud de los hebreos en Egipto y la epopeya que condujo a liberarlos de tal condición, como todos sabemos, haciendo de ellos un grupo libre, con identidad nacional propia y a su vez provisto de ley. Era un pueblo especial para Dios, es un pueblo especial para Dios. El libro de Éxodo además establece también las bases, esto es súper importante, por eso lo coloqué por acá. El libro de Éxodo establece las bases de la liturgia y del culto del pueblo de Israel. El libro en cuestión, es decir, el Éxodo, está a su vez dominado en toda la extensión por la figura del patriarca Moisés. De tapa a tapa, ya hablando del Éxodo, está dominado por todo el sentido de la palabra, la extensión por la figura de Moisés, quien se desempeñó como líder, conductor y legislador del pueblo de Israel. Muy bien, qué montón de información, ¿verdad? Pero bueno, yo cuando estaba compilando esto, yo decía: uy, mira, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro, qué interesante esto, qué interesante lo otro. Bueno, gracias a Dios estamos aquí para seguir aprendiendo. Rasgos singulares de este libro del Éxodo. Muy bien, los acontecimientos del Éxodo marcan el nacimiento de Israel como nación. Apúntelo por ahí. Marcan el nacimiento de Israel como nación. Aunque su tierra había de ser reivindicada, el Éxodo marcaba el primer capítulo en su guerra de independencia. Ahí algunos imaginaron ahí una película de Hollywood, ¿verdad? El Día de la Independencia. Bueno, entonces el Éxodo marca el primer capítulo, por decirlo así, en su guerra para independizarse. ¿Okay? Otro punto aquí es la promulgación de la ley. Podría ser designada como una convención constitucional. El Éxodo, hermanos, marca también los comienzos del tabernáculo de Israel y de sus fiestas anuales. Ya ahí vemos ya hemos mencionado la Pascua. El miércoles anterior en ese estudio de Ejat aprendimos lo que era el maná. Bueno, muchas cosas interesantes ahí. El paso milagroso del Mar Rojo, hermanos, ha sido designado como la resurrección del Antiguo Testamento, por cuanto muchos autores del Antiguo Testamento lo contemplan retrospectivamente como el ejemplo primordial del poder de Dios en la historia de Israel. ¿Ok? Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, sí, yo sé que está súper bueno este estudio. Bueno, entonces vemos ahí como el Éxodo, ¿verdad? Generalmente cuando nos hablan del Éxodo, bueno, no me detuve en las plagas, ¿verdad? Porque si no se nos hace muy extenso. Pero cuando uno cuando uno le hablan del libro de Éxodo, uno lo que piensa es las plagas, ¿verdad? También se acuerda de la columna de fuego, ¿verdad? Se acuerda también uno de la parte del Mar Rojo. Bueno, hay rasgos que, al igual que Génesis, como les dije ahora, también se quedan marcados en nuestra vida siempre. El maná, ¿verdad? Vemos la ley del Señor. Bueno, entonces, esta parte de los rasgos singulares, espero que le haya quedado bien marcado. Quiero que le quede nada más, si quiere apuntar, esta parte de aquí muy importante. El último punto que le dije, se lo vuelvo a repetir: el paso milagroso del Mar Rojo ha sido designado como la resurrección del Antiguo Testamento, por cuanto muchos autores del Antiguo Testamento lo contemplan en retrospectiva como ejemplo primordial del poder de Dios en la historia de Israel. Es decir, esto del Mar Rojo, cuando Moisés, a través de Dios,
abrió las aguas, esto representa, esto es algo como primordial, es como el sello de calidad del poder de Dios en la historia de Israel. Bueno, y los que han leído el Éxodo se dan cuenta de que aún así, después de eso, el pueblo seguía reclamando, el pueblo seguía quejándose, el pueblo seguía en descontento, ¿verdad? Y bueno, si usted lo quiere traer a nuestro tiempo, lo hemos hablado mucho también, sucede muy parecido con nosotros, ¿verdad? A veces somos un pueblo que se queja mucho, un pueblo que no es agradecido con Dios, a pesar de que el Señor todos los días nos da de su misericordia, a pesar de que el Señor todos los días nos da de su paz, a pesar de que el Señor todos los días nos da una nueva oportunidad, a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Y somos quejumbrosos, somos malagradecidos. Entonces, tenemos mucho en común a veces con el pueblo de Israel, pero bueno, bendito Dios que en su infinita misericordia nos tiene aquí y nos redime y nos salva y vamos hacia adelante. Amén. Bueno, seguimos adelante. Levítico. Recuerden que eso es, ¿verdad? No, este estudio, lo dijo el pastor Randall, no estamos deteniéndonos en cada libro capítulo por capítulo, ¿verdad? Estamos viendo los rasgos más importantes, los temas centrales, los autores, las fechas, ¿verdad? Y todo, sacándole la parte medular de la enseñanza de cada capítulo. ¿Ok? Para poder ir avanzando también aún más. Bueno, muy bien. Ahora vamos antes de pasar a la alabanza, que hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a estudiar el libro ahora de Levítico. Muy bien, que es el tercer libro del Pentateuco. Ok, muy bien, ahí se lo vio en el telefonito, ¿verdad? Y entonces vamos a estudiar el libro de Levítico. Muy bien, como les dije ahora, el libro de Levítico es el tercer libro que vemos del Pentateuco. Ahora, Levítico, la palabra Levítico deriva de Leví, que significa unido. ¿Ok? Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Este libro se ocupa de los principios santos de Dios al unir a su pueblo a él como adoradores. Es decir, Dios une a su pueblo hacia él como adoradores para él, obviamente. Por consiguiente, hermanos, encontramos en los primeros capítulos las ofrendas necesarias para acercarse a Dios. Por ejemplo, el holocausto, todos recordamos la parte del holocausto, la oblación. ¿Qué quiere decir oblación? Bueno, en latín es oblatio y significa ofrenda. Entonces al final es una ofrenda. La ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Cada una de ellas hace resaltar una sola ofrenda de Dios a sus varios aspectos. El sacerdocio, muy importante, también ocupa un lugar acá de privilegio. Aarón es una figura de Cristo. El gran sumo sacerdote, sus hijos son una imagen de todos los creyentes del periodo o la dispensación actual de la iglesia, quienes son llamados sacerdocio santo y real sacerdocio. Todos recordamos esa cita. Si usted quiere apuntarle, está en 1 de Pedro 2, del 5 al 9. Muy bien, quiero citarle el trasfondo bíblico de Levítico. Muy bien, los acontecimientos de Levítico cubren alrededor de un mes en 1446 a.C. y siguen a la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Esto está en el Éxodo 20. En la historia anterior de Israel, el culto había sido asunto familiar, asunto de familia. Y en la cabeza, y el cabeza de cada familia actuaba como sacerdote para su familia. Pero después de que Dios diera a Israel la ley y el tabernáculo, designó a Aarón y a sus descendientes como sacerdotes. Es decir, antes de esa ley, era un asunto familiar, cada cabeza de familia actuaba como sacerdote. Pero después de que Dios diera la ley a Israel y el tabernáculo, entonces Dios designó a Aarón y a sus descendientes como sacerdotes. Eso está en Éxodo 28.1. Y al resto de la tribu de Leví para que fueran sus ayudantes.
Levítico contiene principalmente las instrucciones acerca de los deberes de los sacerdotes y de los levitas. ¿Okay? Ahora, en este libro de Levítico hallamos también varias leyes. Por ejemplo, la contaminación incapacitaba a alguien para acercarse a Dios hasta el tiempo en que éste fuese limpiado por un medio indicado por Dios. ¿Recuerda? Los leprosos, la gente impura, estaba prohibido comer animales impuros, lo que simboliza el rechazo de aquello que es moralmente inmundo. La lepra es una imagen de la corrupción del pecado que obra en un individuo. Lo hacía impuro, le prohibía el acceso a Dios. Hay mencionados otros ejemplos de inmundicias y todas ellas simbolizan la inmundicia moral y espiritual. Ya no observamos al pie de la letra estos mandamientos en cuanto a las cuestiones de pureza, sino que tenemos en cuenta las lecciones morales y espirituales que ellas nos enseñan. Es decir, ahora cuando vemos a alguien leproso, ya no pensamos en él como alguien impuro, sino que tiene una enfermedad. Entonces, eso es lo que quiere decir este texto que le acabo de enseñar. Sino que ahora rescatamos las lecciones que el Señor nos quiere dar morales y espirituales. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta parte. Ahora, en el capítulo 23, como algunos rasgos importantes, describe 7 fiestas, 7 fiestas de Jehová que Israel debía de guardar. No por propio interés, sino en adoración a Dios. Estas fiestas acentúan la grandeza de la obra de Dios en el curso de las diversas dispensaciones. Ahora, el gran tema de Levítico es cómo el creyente puede acercarse a Dios en santa adoración. Si usted quiere saber cómo se llaman estas fiestas, yo se las voy a describir. La primera se llama celebración del sábado. Segunda, fiesta de la Pascua. Tercera, fiesta de las primicias. Cuarta, fiesta de las semanas. Quinta, fiesta de las trompetas. Sexta, fiesta del día del perdón. Y séptima, fiesta de las enramadas. En el capítulo 23 de Levítico, ahí salen explicaditas y mencionadas cada una de estas 7 fiestas que el pueblo de Israel hacía a Jehová, a Dios. Muy bien, pasando al autor de Levítico, vemos que es Moisés, ¿verdad? Ya dijimos que todo el Pentateuco fue escrito por Moisés. Unas 50 veces alrededor, más o menos, en Levítico leemos palabras en el sentido de que habló Jehová a Moisés. Usted sabe encontrar mucho esta frase. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Ok? Eso se va a encontrar mucho. Si Moisés mismo no registró esas palabras de Dios, debió quizás dictarlas a algún escriba, en cuyo caso también debería ser de derecho considerado el autor. El trasfondo y la instrucción de Moisés como príncipe egipcio, sin embargo, lo habrían hecho más idóneo que cualquiera de sus cotáneos para registrar la palabra de Dios. El Nuevo Testamento afirma que Moisés es el autor de Levítico. Cuando hablamos de la ley en la que Juan dice que Moisés escribió, en Juan 1:45, eso se refiere en el Evangelio de Juan, se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y en Romanos 10:5 también se atribuyen citas de Levítico a Moisés. Muy bien, fecha y lugar de Levítico. Probablemente Moisés registró los acontecimientos y las instrucciones de Dios poco después de tener lugar en el 1446 a.C. Hay clarísimas indicaciones en el texto de que Levítico fue escrito en el monte Sinaí. Si usted quiere apuntar las citas bíblicas donde está esto, está en Levítico 25:1, Levítico 26:46 y Levítico 27:34. Muy bien, seguimos avanzando. Ya casi hacemos un breakcito, ¿verdad? El propósito de Levítico, mostrar a los israelitas liberados ya de la esclavitud en Egipto cómo debían vivir como pueblo de Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Qué importante. Propósito, mostrar a los israelitas ya liberados de la esclavitud en Egipto cómo debían vivir como pueblo de Dios. Así es para todos los creyentes. Primero viene la redención, luego la santificación. Otro propósito es inculcar la conciencia del pecado y describir lo que es la santidad en las relaciones de uno con Dios bajo la ley. Eso se hizo en gran parte mediante ilustraciones concretas, visuales, por ejemplo, tachas o defectos en humanos o en animales. Otro propósito, prefigurar el sacrificio completo y perfecto de Cristo mediante un repetido énfasis en los sacrificios completos y perfectos
muchas veces en animales. El último propósito es añadir a la revelación de la naturaleza de Dios dada en Génesis y Éxodo, poniendo énfasis en su santidad. Recuerden que esto viene arrastrándose, por decirlo así, desde Génesis. ¿Okay? Dice Coqui, las leyes que se encuentran en el Levítico están clasificadas en 3 categorías: leyes morales, leyes rituales y leyes civiles. Súper bien, Coqui, gracias por ese aporte importantísimo. Rasgos singulares, curiosidades, diría yo. La frase habló Jehová aparece más de 50 veces en Levítico, más veces que en ningún otro libro de la Biblia. Qué curioso, ¿verdad? Entonces la frase habló Jehová aparece más de 50 veces en Levítico, más veces que en ningún otro lado de la Biblia. Ningún otro libro de la Biblia hace tanta referencia a la santidad. Curioso, ¿verdad? Varias formas del término santo aparecen más de 100 veces aquí en Levítico. Sacrificio, la palabra sacrificio aparece unas 42 veces. Sacerdote, la palabra sacerdote aparece unas 189 veces. Y la palabra sangre aparece 86 veces. Curioso, ¿verdad? Curioso estos rasgos singulares del libro de Éxodo. Bueno, ¿qué le parece si usted toma un tiempito ahí para estirarse? Todavía nos quedan 2 libros, el de Números y el de Deuteronomio. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Pero no nos vamos a ir. Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima amiga y hermana Alejandra Sancho, que ahí está conectadita, yo sé que sí, y vamos a disfrutar de una alabanza a nuestro Dios. Amén. Así que tome usted el ratito, adore al Señor, alabe al Señor, y nos vemos dentro de un momentito. Qué bueno, hermanos de Inconmovibles, estar una vez más acá con ustedes y poder disfrutar de este estudio bíblico, ser edificados, bendecidos y a la vez poder exaltar el nombre del Señor, declarando que Él es el Rey de cada una de nuestras vidas. Amén.
a llevar a su pueblo, amén. Así que mientras que eso suceda, nosotros estamos en esa tierra para instruir a otros, para hacer de bendición a otros y para exaltar juntos el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos. Bueno, Él es el Rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Él es el Rey que viene en nuestra vida a llevar. Amén. Gracias a la salmista Alejandra Sancho por esa exquisita interpretación, esa alabanza tan linda, ¿verdad? Que nos hizo movernos un poquito, ¿verdad? Nos hizo darnos cuenta de que el Señor es el Rey eterno para siempre y por siempre. Así que agradecemos tu disposición, Ale, agradecemos tu liderazgo en esa parte de la alabanza, de la oración, así que damos gracias a Dios por lo que está haciendo contigo. Bueno, quiero pedirles algo, pues están muy calladitos ahí en ese chat y ustedes saben que a mí me gusta que escriban bastante, así que cuéntenme qué les ha parecido hasta el momento, si han aprendido algo nuevo. Eso, Mau, bienvenido. Cuénteme si han aprendido algo nuevo. Hemos para Mau ahí que está ingresando. Bueno, no sé hace cuánto llegó. Llevamos Génesis, Éxodo, Levítico. Llevamos 3 libros estudiados. Así que, bueno, cuénteme qué le ha parecido. Si ha aprendido algo nuevo. Si no ha aprendido nada. Si está contento, está contenta. Bueno, eso, Mau, bueno, bienvenido entonces, viene llegando, dice, bienvenido. Muy bien, saludos ahí a Adri, que debe estar con vos. Bueno, muy bien, seguimos adelante, ¿qué les parece? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, excelentes. Ahora, como les dije, vamos a ver el libro de números. Entonces vamos a introducir el libro de los números. Ajá, vio. El libro de nuevo, ahí el muchacho lo apuntó en la compu, Bemidá, ¿verdad? Ahí que palabrilla más vacilona. Pero bueno, vamos a estudiar entonces el libro de números en este momento. Eso, Adri, saludos ahí en casita. Entonces, como les dije, vamos a estudiar el libro de números. Vamos a hacer el resumen de este maravilloso libro de el Pentateuco, ¿ok? Muy bien. Este libro presenta el censo y el ordenamiento de Israel en su marcha a través del desierto. Dios les dio instrucciones para el servicio y la guerra mientras iban camino a la tierra de Canaán. Dios atribuyó a cada uno un lugar particular según cuál de las 12 tribus perteneciera. Eso, Sarita, bienvenida. Eso, Mau, gracias. Se perdió lo del principio, ahí después lo ve. Ok, perdón. Entonces, mientras iban camino a la tierra de Canaán, Dios atribuyó a cada uno un lugar particular, según al cual de las 12 tribus perteneciera. Los de las familias de la tribu Leví, los coatitas, los gersonitas, los meraritas, ayudaban a los sacerdotes en el servicio del tabernáculo. Ahora, vemos en estos detalles la gran sabiduría de Dios, quien no cesa de ordenar todos los asuntos de la vida de los creyentes en el curso de la historia. Yo no sé, ¿verdad? Usted, pero el Señor definitivamente tiene que estar ordenando nuestra vida todo el tiempo, ¿verdad? Sin Dios nuestra vida es un fiasco, literalmente. Así que, al igual que esas tribus, el Señor, como dice aquí, con mucha sabiduría, no cesa de ordenar los asuntos de la vida de los creyentes. Como los israelitas, nosotros los cristianos también experimentamos la travesía de este mundo que encontramos como un desierto muchas veces. Ahora, quiero darle el trasfondo del libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco. Tras haber recibido la ley en el Sinaí, en Éxodo Levítico, como ya lo vimos, ¿verdad? Israel se dispuso para su vuelta a Canaán. Eso lo vemos en Números del 1 al 10, capítulo 1 al 10. Pero después de recorrer el corto trayecto hasta los límites de Canaán, se rebelaron contra el Señor. Se rebelaron. Esto lo vemos en el capítulo 13 y 14. Y fueron condenados a ¿cuánto? 40 años de andar errantes por el desierto.
Chiquillos y chiquillas, ustedes saben lo que es estar 40 años errantes, sin rumbo, ahí por el desierto. Pero bueno, los capítulos 15 al 36 registran diversos acontecimientos de aquellos años de peregrinación, en los que la nación vaciló entre el éxito espiritual y la apostasía. El libro termina con Israel acampado de nuevo a la vista de la tierra prometida. Ahora voy a darle un poquito más de trasfondo aquí. La historia de Israel relata en este libro corresponde a casi 40 años de debilidad general, fracasos, quejas, desobediencias. ¿Les suena parecido? Esas características se repiten muy tristemente en la iglesia de hoy. No obstante, no quiero detenerme aquí, el persistente cuidado y la fidelidad de Dios resplandecen maravillosamente por encima de la flaqueza de Israel. No digo la flaqueza porque no, ¿verdad? No es un buen ejemplo, pero la fidelidad de Dios resplandece maravillosamente por encima de la flaqueza del pueblo de Israel, metafóricamente hablando. Esto resalta en la historia de Balaam, ¿recuerdan? Capítulo 22 al 24, en la cual Dios defiende a su pueblo contra todos los esfuerzos del enemigo por derribarlo. Ahora, ¿cuántos recuerdan a Josué y Caleb? Son ejemplos alentadores de inquebrantable consagración en contraste con la desobediencia general. Nos recuerdan con fuerza que no debemos contentarnos con permanecer impotentes en las circunstancias de nuestras vidas cristianas. Qué importante esto, hermanos. Recordar con fuerza que no debemos contentarnos con permanecer impotentes en las circunstancias de nuestra vida. ¿Sabe algo? Cuando muchas veces se nos presenta algún problema, preferimos quedarnos ahí, no luchar, como decimos, no pulsear, la verdad. Preferimos que sea lo que Dios quiera. Y no. El Señor tiene pensamientos de paz y bien para nosotros. Nos conviene apreciar el lugar que Dios tiene a bien asignarnos y el servicio al cual nos llama, sin importarnos lo que los demás hagan a nuestro alrededor. Si el Señor, póngame atención por favor, si el Señor lo llamó, si el Señor la llamó a usted para servirle, usted no piense en los demás, usted no piense en los que están a su alrededor. Es que me van a decir tal cosa, es que me van a decir tal otro. No. Si el Señor te hizo el llamado, el Señor va a respaldar ese llamado. Ahora, si no fue el Señor, otro gallo canta, como decimos aquí. Muy bien, no vamos a entrar en eso porque si no me pongo a dar otra enseñanza, ¿ok? El autor del libro de Números es Moisés, ¿verdad? Hay indicaciones dentro del mismo libro de Números de que Moisés fue su autor. En el capítulo 1.1, en el capítulo 33, versículo 2. Entonces, el detallado relato presencial solo podría haber sido escrito por Moisés. Es decir, alguien que vio toda la acción en ese momento. Entonces estaba aquí viendo todo y apuntando. Es decir, él fue protagonista directamente de todo lo que pasó ahí. Me preguntas fecha y lugar. Claro, por cuanto el éxodo tuvo lugar en el 1446 a.C., ¿verdad? Este libro no pudo haber sido escrito hasta alrededor de 1406. Es probable, hermanos, que Moisés guardara un diario de las peregrinaciones. Esto es lo que, ¿verdad?, se cree. De modo que Números habría sido escrito realmente a lo largo de sus 40 años y redactado en forma definitiva en el año 1406 antes de Cristo, por supuesto. ¿Cuál era el propósito del libro de Números? Número 1, mostrar que Dios disciplina a su pueblo cuando desobedecen. Y aquí esta es la parte que me gusta, ¿verdad? Saludos a Coquito, que se unió de nuevo, y a Kevin Corea. Eso, Kevin, bienvenido a Inconmovibles. Estamos estudiando el Pentateuco. Ya estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico y estamos en este momento en Números, por el propósito que el Señor quiere mostrarnos. Y les decía que uno de los propósitos de Números, del libro de Números, es mostrar que Dios disciplina a su pueblo cuando desobedecen. ¿Cuántas veces nos enojamos usted y yo? Yo me pongo de primero. Por favor, déme ese privilegio. Cuando nos enojamos cuando el Señor nos corrige. Es que Dios, es que ¿por qué usted le da tanto al otro y también no? No. Deberíamos más bien alegrarnos
Porque de la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Si el Señor no se interesara en nosotros, nos dejaría que hiciéramos lo que nos dé la gana, popularmente hablando. Nos dejaría hacer lo que queramos. Y no, el Dios muestra aquí en números, y bueno, y en actualidad también, muestra esa disciplina a su pueblo cuando desobedecen. Ahora, propósito importante: prefigurar el sacrificio de Cristo mediante el simbolismo. Hay varios símbolos acá. Por ejemplo, una vaca alazana, la serpiente de bronce. Eso está en el capítulo 19 y en el 21. Son simbolismos que representan, que prefiguran el sacrificio de Cristo. Ahora, hay otra cosa importantísima aquí, que es otro propósito: proseguir la revelación de los atributos de Dios. Su perseverancia en mantener el pacto y el equilibrio entre su gracia y su disciplina e indignación. ¿Ok? Se lo leo de nuevo. El objetivo es proseguir la revelación de los atributos de Dios, perseverancia en mantener el pacto y el equilibrio entre su gracia y la disciplina. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. El agrupamiento de los elementos del libro de números que estamos estudiando debe hacerse alrededor de los hechos principales narrados. Y esta tarea es en extremo difícil. ¿Por qué? Bueno, históricamente se ha buscado establecer una división más simple, como por ejemplo según los sitios donde suceden los acontecimientos. Entonces, le puedo decir que de lo que puedo investigar, que el libro de números puede dividirse en tres partes principales. La número 1 es en el Sinaí. Esto está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. La parte número 2 es en Cades, en Barnea, que es desde el 10 hasta el 22. Y la tercera parte en los llanos del Moab, que es del 22 hasta el capítulo 36. Ahora, vea qué importante esto que lo voy a decir. El pueblo de Israel camina con Yahvé, o sea, con Jehová. Si existen fallos, estos no son provocados por Yahvé, sino por los pecados del pueblo. En cambio, si hay éxitos, estos vienen como consecuencia de la fidelidad, obviamente una consecuencia positiva, de la fidelidad del pueblo a Dios, que los ha librado y que permanece con Israel. ¿Okay? Entonces recuerden esa parte, ¿verdad?, de la corrección, de la disciplina que Dios, que Yahvé, que Jehová, que el Eterno quieren mostrarle a su pueblo. ¿Okay? Ahora, hice un cuadrito, no se los voy a mostrar en pantalla, pues no lo pude hacer, pero hay un montón de temas que se los voy a decir acá, en los cuales podemos ver en todos los capítulos de números. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos la cooperación, en el capítulo 2 la obediencia, en el capítulo 6 nos habla de santidad, en el 7 de ofrendas, en el 9 nos habla de Pascua, en el 11 de provisión, en el 12 imagínense que nos habla de problemas familiares, en el 14 de desesperanza, en el 11 de opositores, en el 12 nuevamente nos habla de problemas familiares, en el capítulo 21 de conquistas, en el 25 de idolatría, en el 32 de indiferencia y en el 32, en el versículo 11, de tibieza. Así que como ven, hay muchas cosas por las cuales podemos también obtener enseñanza a través del libro de números. ¿Okay? Hay simbología también que está aquí inmersa en los capítulos del libro de números. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17, el símbolo de la bandera. En el capítulo 3, versículo 31, el símbolo del candelero. En el capítulo 9, el símbolo del oro. Capítulo 30, el carnero. El capítulo 12, la trompeta. El 16, la nube. Y el capítulo 17 nos habla del simbolismo de la vara. Así como ven, podemos hablar de un montón de cosas, de lo que simboliza, de los temas que habla el libro de números. ¿Ok? Entonces, si hay algo que quiero que se dejen de acá, es que representa ese ordenamiento de Israel a su marcha a través del desierto. ¿Ok?
y nos da y nos habla acerca de la disciplina del Señor. ¿Ok? Como vemos, como nos han dicho, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, el Señor es amor, ¿verdad? Pero se quedan ahí en esa parte del versículo, no leen la otra parte, la parte B, que dice también que es fuego consumidor. ¿Ok? Así que el Señor nos ama con amor eterno, incansablemente, y nos corrige. Pero también es un Dios, ¿verdad?, que quiere que las cosas se hagan bien. Que es un Dios que no podemos burlar. Es un Dios del cual no podemos escondernos de Él en ningún sitio y en ningún lugar, ¿verdad? Así que esto le quede muy claro, por favor. Y bueno, finalmente llegamos al libro de Deuteronomio. ¿Ok? Vamos a ver esta parte de Deuteronomio. Ok, ahí usted lo vio. Devarim, Deuteronomio. Muy bien, entonces vamos a estudiar en este momento el libro de Deuteronomio, nuestro quinto libro que vamos a estudiar hoy del Pentateuco. Son 5 libros que hemos atravesado en este momento. Muy bien, ¿qué significa Deuteronomio? Significa repetición de la ley. ¿Ok? Repetición de la ley. Son las palabras que Dios, por medio de Moisés, destinó a Israel antes de que entrara en la tierra prometida. Se lo repito de nuevo. Son las palabras que Dios, por medio de Moisés, destinó a Israel antes de que entrara en la tierra prometida, sin haber aún atravesado el Jordán. Examina fielmente su historia, mostrando todo en la luz de la propia gloria de Dios. Muy importante eso, muy importante, ¿ok? ¿Cuál es el trasfondo de Deuteronomio? Bueno, alrededor del año 1406 a.C., ya habiendo casi completado su sentencia de los 40 años de peregrinación, ¿se acuerda que se los comenté en Números? Por el desierto, debido a su rebelión allá en Cades Barnea, los israelitas estaban acampados de ese lado del Jordán, en tierra de Moab. Entonces, Deuteronomio, ¿qué significa? La segunda ley es una colección de lecciones históricas y de enseñanzas de Moisés. ¿Dirigidas a quién? Bueno, en especial iban dirigidas a aquellos israelitas que habrían tenido menos de 20 años en el tiempo del Éxodo, y que por ello puede que nunca hubiera habido una presentación formal de la ley. Ok, ¿cómo es este asunto? Bueno, muy bien. El asunto es que aquí Moisés llama el Deuteronomio como una segunda ley. Entonces, él lo que hace es que recopila la ley, las lecciones históricas, las enseñanzas, y bueno, y las dirige nuevamente a aquellos israelitas que habrían tenido menos de 20 años. ¿Ok? Como para decir, bueno, hay una generación, hay una camada anterior a esa que posiblemente no sepan de la ley, no sepan de esas lecciones. Entonces él tomó esas lecciones de nuevo y dice, bueno, yo les voy a enseñar otra vez, por aquello de que nunca hubieran oído una presentación formal de la ley. Entonces vea que el Señor piensa en todo, ¿verdad? Entonces, en esta historia se muestra la aprobación de Dios por sus actos de obediencia y la desaprobación divina a causa de su falta de fe y lógicamente la desobediencia. También menciona la maravillosa gracia y la paciencia y la sabiduría de Dios en los caminos de su gobierno para con los israelitas. ¿Quién de nosotros el Señor le ha dado paciencia, le ha dado gracia, le ha dado sabiduría? Si no fuera por la paciencia de Dios, si no fuera por su gracia, por su misericordia, ¿dónde estaríamos usted y yo hoy? Bueno, así deben recordar que Dios los ha conducido durante todo el camino. Lejos de exaltarlos, Él los humilló y los puso a prueba en cuanto a si serían obedientes o no. Usted se pregunta, hermano y hermana, ¿por qué a veces el Señor permite pruebas? Bueno, si a usted no le hizo clic esta parte, ¿verdad? Si no le hizo link esta parte, ¿verdad, Mau, Estevitan, Randall, Pastor Randall? Él los humilló y los puso a prueba en cuanto a si serían obedientes o no. Permitió, oiga esa palabra,
permitió que tuvieran hambre y los alimentó con maná, a fin de que aprendieran a confiar en Él y en su verdadera y suficiente palabra. Qué poderoso esto, hermanos. Qué poderoso esto. Una frase tan corta que encierra tantísimas cosas. Permitió que tuvieran hambre. Yo no sé si el Señor ha permitido que usted tenga hambre, que pase alguna situación personal, que pase alguna situación familiar. No sé si el Señor ha permitido eso en su vida. Pero dice que a este pueblo los alimentó con maná a fin, y subraye eso por favor, subráyelo, a fin de que aprendieran a confiar en Él. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe que cuando uno se ve en lo más bajo es cuando muchas veces usted y yo vemos la mirada de Dios? Nos acordamos de que existe un Dios. Quizás por eso es que el Señor muchas veces permite cosas para mostrarnos nuevamente a Dios, porque quizás sea la única manera que el Señor dice: papito, mamita, necesito que vuelva mi mirada, la mirada a mí, al Señor, ¿verdad? Quizás sea por eso. Bueno, muy bien. Este libro de Deuteronomio también destaca e insiste en la responsabilidad que tenía Israel de hacer diligentemente la voluntad de Dios y de rendirle cuentas. En esto, hermanos, nos hace pensar en el tribunal de Cristo, puesto que en este libro abundan en detalles, nos recuerdan que los detalles de nuestra vida son mucho más importantes de lo que nos gustaría pensar. Todo esto será examinados con mucha atención cuando comparezcamos ante el Señor aquel día. Y sabe algo, a veces nos da como miedillo pensar en eso, ¿verdad? El tribunal de Cristo y vamos a estar frente a Él. Sí, claro, no es de miedo, es como de respeto, diría yo. Pero qué bonito cuando estamos en santidad, cuando estamos haciendo lo mejor que podamos, cuando estamos buscándolo de todo corazón, cuando estamos ahí incisivos, tratando, luchando, perseverando, alcanzando. Entonces, ya el pensamiento cambia, ya la dirección cambia, ya su actitud y mi actitud cambia. Bueno, muy bien, seguimos avanzando. El autor es Moisés. Deuteronomio es Moisés. Muy bien, como ya hemos dicho. La fecha y el lugar, el éxodo tuvo lugar allá por el año igual, 1446. Digo esto porque se menciono tanto el libro de Éxodo porque se toma como un hecho en el cual se basa eso para los demás libros. No es que esté equivocado en esa parte. Entonces, dada el éxodo en esa fecha y lugar, en 1446 a.C., entonces data, ¿verdad?, de el Génesis, el Levítico, el Números y ahora el Deuteronomio. Entonces, es probable que Moisés guardara un diario, al igual que en Números, de peregrinaciones. De modo que Deuteronomio, al mismo caso de Números, habría sido escrito a lo largo de los 40 años y redactado en su forma definitiva cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra de Canaán. Vea los propósitos de Deuteronomio: dar una detallada instrucción acerca de la ley de Dios y de su pacto con Israel. ¿Okay? Recuerdan que Génesis se refería a la elección de Israel. El Éxodo habla de su redención. El Levítico habla de su santificación. Y Números habla de su dirección. Entonces, en Deuteronomio nos habla de instrucción. Se lo voy a repetir porque me parece muy importante. Quizás Estevita, que es el que está ahí parando oreja, como decimos, poniendo atención, quizás lo escribe. Entonces, el propósito de Deuteronomio es dar una instrucción detallada acerca de la ley de Dios y de su pacto con Israel. Entonces, el Génesis refiere a la elección de Israel. El Éxodo habla de la redención. El Levítico habla de la santificación. Números habla de la dirección. Y Deuteronomio habla de la instrucción. ¿Ok? Si no, ahí después les queda en el estudio. Ahora, otro de los propósitos es exhortar a Israel a prestar atención a la instrucción de Dios. Papito, aquí estoy. Necesito que me preste atención a la instrucción que le estoy dando. Eso es uno de los propósitos que el Señor quería
mostrarle a Israel. Las palabras hacer, guardar y observar aparecen 177 veces en Deuteronomio. ¿Cuántas veces? 177. 177. Las palabras hacer, guardar y observar. Saludos a Marga Calderón, a Vanessa González, que se nos han unido en ese ratito. Que Dios me las bendiga. Gracias por estar acá. Les decía, guardar, hacer y observar aparecen 177 veces en Deuteronomio. Otro propósito, mostrar que Dios recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. ¿Aló? Ajá. Mostrar que Dios recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. Esta semana, no voy a decir casualmente, porque yo sé que no fue casualidad, el Señor recompensó mi obediencia en algo. No se me olvida, y es un pasaje que siempre me gusta, lo atesoro mucho. Pastor Randall Cascante predicó hace como que unos dos o tres jueves acerca de este pasaje, y es Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted y yo nos preocupamos por los asuntos de Dios, cuando usted y yo nos preocupamos por buscar el reino de Dios y su justicia, la palabra dice, la palabra que no miente, la palabra que ahí está, dice que el Señor nos dará las cosas que han de ser añadidas a nosotros. Nos dará las cosas que necesitamos. Todas las demás cosas, dice, nos serán añadidas. Esta semana el Señor hizo algo parecido en mi vida, y yo le agradezco por eso, porque yo me encargo de los asuntos del Señor. A veces es muy trillado esa frase, ¿verdad? Pero es cierta, es cierta. Prueben al Señor en eso. Prueben al Señor. Búsquelo. Ahora, si usted lo hace con una mentalidad, qué bien estoy en eso, las pegó. Si usted busca al Señor con una mentalidad de que Señor, te estoy buscando, pero para que me dé aquello, entonces, no sé si funciona así. Pero cuando usted lo hace de todo corazón, realmente, porque usted anhela, porque usted desea, porque usted lo quiere tanto, lo busca tanto, entonces que ya lo otro pasa a ser como secundario, ¿verdad? Y ya el Señor empieza a trabajar en esa parte en nuestra vida. Muy bien, gracias Esteban ahí por colocar. Esos son propósitos, ¿verdad? De una instrucción detallada acerca de la ley de Dios. Muy bien. Rasgos singulares de este libro de Deuteronomio. Los mismos que Levítico, Deuteronomio pone una gran énfasis en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, al igual que Levítico, Deuteronomio pone un gran énfasis en la palabra de Dios. Ahora, Jesús comenzó su ministerio citando 3 veces de Deuteronomio en respuesta a 3 tentaciones del diablo. Mateo 4:4, Mateo 4:7 y Mateo 4:10. Ahí después usted con más tiempito las puede buscar. Ahí se las dejo. Mateo 4:4, Mateo 4:7 y Mateo 4:10. Ahora, un rasgo singular de Deuteronomio es que unas profecías claves proveen un bosquejo básico para toda la historia de Israel. ¿Ok? Podemos separarlas en 2 grandes rasgos. La número 1, las profecías. Por ejemplo, la entrada victoriosa en Canaán, el pecado estando en Canaán, el exilio y el regreso del exilio. Esas son como profecías. Ahora, hay un cumplimiento del otro lado, un cumplimiento registrado en Josué, en Jueces, en Segunda de Reyes, en Ezequiel, en Daniel, en Esdras y en Nehemías. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo el Señor cumple esas profecías, como el Señor va a cumplir su palabra. ¿Ok? Entonces ahí vemos esos rasgos singulares, que da mucho énfasis en la palabra de Dios. Y note usted algo, quizás, pues, si quiere le puede llamar curioso. Yo voy a usar esa palabra, curioso. Note algo curioso, que vea que ya estamos aquí finalizamos la parte del Pentateuco, pero yo quiero dejarlo a usted con esto,
que Deuteronomio pone gran énfasis en la palabra de Dios. Y vea que nosotros hoy, las 16 personas que están conectadas en este momento, estamos poniendo gran énfasis en la palabra de Dios. Estamos siendo obedientes. Porque vea, hoy usted y yo podríamos estar sentados, para no decir panza para arriba, ¿verdad? Podríamos estar sentados viendo una película y todo, pero no. Hemos escogido la mejor parte, que es estar aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes sabían toda esta información. Quizás a veces no nos detenemos en pensar, mira, ¿quién escribió tal libro? ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? Muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces damos por sentado lo que leemos y no nos produce curiosidad saber por qué dice eso, por qué dice lo otro. Amén. Entonces, quiero que le quede esto grabado en su mente. Ponga usted y yo, por supuesto, pongamos gran énfasis en la palabra de Dios. Márquelo ahí con su huella digital. Y diga conmigo, a partir de hoy, bueno, los que ya estamos en esto, ¿verdad? Seguimos poniendo énfasis en la palabra del Señor. Amén. Yo quiero agradecerle a usted por esta noche que usted y yo hemos estado aquí, unidos, gozosos, contentos, aprendiendo un montón de la palabra del Señor. Y bueno, quiero aprovechar para que usted pueda ver los 5 nombres. Saludos, Pastor José García. Yo quiero aprovechar para que usted vea los 5 nombres. Por aquello que se los haya perdido, voy a ponerle de nuevo los videitos, ¿verdad? Que con mucho amor les hice, para que usted vea los 5 nombres de los libros que hemos leído. Ahí se los voy a poner todos los libros. Ok, falta el de números. Ahí va el de números. Y el último que vimos es el de Deuteronomio. Muy bien, ahí se los tienen para que ustedes apunten, los que quieran apuntar ahí la parte hebrea, ¿verdad? Y bueno, qué dicha. Gracias a Dios que pudimos hoy estar unidos a la distancia, ¿verdad? Pero aprendiendo de la palabra del Señor. Yo me gozo mucho. ¿Sabe qué? Estas oportunidades que el Señor nos da son únicas. Yo no sé en cuántos países del mundo uno puede tener la libertad de estar en su casa con varias Biblias. No sé, yo tengo, gracias a Dios, como 3 o 4 Biblias. Podemos leerlas todos los días libremente, podemos cantar libremente. Amén. Así que así es, todos los libros juntos forman la Torá. Eso lo vimos al puro principio. Así que, hermanos y hermanas, gracias por estar en esta noche conmigo compartiendo de la palabra del Señor. Ya saben, ahí el estudio va a quedar subido muy pronto. Ya posiblemente para el día de mañana o pasado mañana ya va a estar ya subido en la página de YouTube de Inconmovibles. Y no quiero irme sin antes hacer una oración, amén, y entregar este estudio que acabamos de tener y el resto de la noche a nuestro Dios. Si usted puede, por favor, le agradecería que ore conmigo, que cierre sus ojitos, que levante sus manos si usted puede, y tomemos ese tiempo para orar al Padre. Señor, gracias por el privilegio, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de estudiar la palabra, Señor. Estos 5 libros del Pentateuco, Señor: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Gracias, Señor, porque hemos aprendido un montón de cosas valiosas, Señor.
Y antes de pensar que hemos llenado la cabeza de información sin sentido, Señor, hoy queremos reafirmar más bien que hoy hemos aprendido, Señor, lo que es tu palabra, cómo se ha escrito, las curiosidades, los detalles históricos, lo que nos has querido decir a través de estos libros, Señor. Gracias por el privilegio, Señor. Yo bendigo, Señor, y te pido humildemente, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Los que están hoy compartiendo en vivo y los que en otro momento van a ver la enseñanza a través de YouTube también, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. Me honro, Señor, en estar aquí hoy. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestra mente y nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, por mis pastores, por el pastor Paulino, por la pastora Eunice, por el pastor Randall, por todos los pastores de la iglesia de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Bendícelos, Señor. Una doble porción de tu cobertura esté sobre ellos. Bendice el liderazgo también. Bendice a todas las personas que están hoy conectadas, en sintonía, Señor, de la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba. Te glorifico y te exalto. Y a ti, Señor, sea la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hermanos, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por su compañía. Ha sido una noche definitivamente muy provechosa. Yo le insto a que usted siga adelante en los caminos del Señor, que sigamos aprendiendo de la palabra. Bueno, después de Deuteronomio, ¿qué libro sigue? Vamos a ver. ¿Qué libro sigue después de Deuteronomio? Eso. Bueno, vamos a ver ahí que contesten. Ese libro que empieza con J, ¿verdad? Que es de uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia. Es un nombre de nuestros hermanos de la iglesia. Sigue la próxima semana. Así que motívese, lea, instrúyase y sigamos adelante en los caminos del Señor. Amén. La batalla está difícil, la batalla está complicada, pero ¿quién va con usted? ¿Quién va conmigo? Así es, el Señor Dios Todopoderoso, que va con nosotros como punta de lanza, que va con nosotros adelante, detrás, encima y a los lados. El que nunca ha perdido una batalla. Amén. Así es. Gracias a todos. Saludos, Kenneth, no te vi por ahí. Saludos a todos, que Dios me los bendiga, que pasen muy buena noche. Eso, Josué, así es, Randall, así es, Pastor Randall, Josué, así, y en mayúscula, así como para que vea que yo sé muy bien. Que Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima ocasión, y que Dios me les dé un sueño reparador. Hasta luego. Fue un gusto, un privilegio haber estado con ustedes. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender